Bueno, feliz día a todas las lindas mamitas. El tema que se anunció en radio para que tratáramos hoy, el título es La obra perfecta, una obra perfecta. Y el propósito es que veamos cómo obra Dios en cada uno de nosotros y lo veremos a través de lo que experimentó el apóstol Pedro. Pero antes de leer la escritura que vamos a leer, vamos a hacer un ejercicio que CIPEP nos sugiere para que cuando leamos un texto se nos quede grabado lo que hemos estudiado. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta, la primera pregunta es, ¿qué me dice este texto acerca de quién es Dios? Así que mientras vamos leyendo y estudiando las escrituras, vamos a tener en mente qué nos está diciendo el texto acerca de quién es Dios. La segunda pregunta que vamos a tener en cuenta es, ¿qué me dice este texto acerca de cómo es la humanidad? O sea, cómo somos nosotros, o sea, cómo soy yo, ¿cierto? Cada uno de nosotros nos vamos a poner en esa pregunta. Y la tercera es, ¿hay algún mandamiento, alguna promesa o alguna advertencia? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a leer Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a comenzar primero poniendo el contexto de lo que pasó en Lucas. Si ustedes miran los títulos de sus Biblias, van a ver lo que ha estado sucediendo. Se aproxima la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. ¿Se acuerdan que hemos estado todos estos domingos hablando de ese tema? Cristo manda a sus discípulos a que alisten todo para celebrar la cena de la Pascua. También nos dice Lucas 22 que Judas se pone de acuerdo con los sacerdotes y principales para traicionar a Jesús. El domingo pasado el sermón fue acerca de Judas. Estuvimos tratando también ese tema. En Lucas 22 también es cuando el Señor, se relata cuando el Señor Jesús instituye la cena del Señor, los símbolos del pan y el vino. También nos habla de la grandeza del servicio, porque es interesante que todo lo que se está relatando en Lucas 22 va muy de la mano con lo que estaba pasando y que relata Juan 13. ¿Se acuerdan qué pasó en Juan 13? Jesús le lavó los pies a los discípulos esa misma noche, en esa misma cena. Fue lo que sucedió. Y cuando están en este ambiente de esa cena y están en ese ambiente de lavar los pies, vienen los discípulos y se ponen a hablar de quién era el mayor. Y por eso es interesante que está también aquí dentro de Lucas 22. Luego viene la oración de Jesús en Getsemaní, el arresto de Jesús, la negación de Pedro. Ese es el contexto de Lucas. Ahora, lo segundo que vamos a tener en cuenta es que el personaje principal de nuestro estudio en el día de hoy es ¿quién? Simón Pedro, el apóstol. Vamos a tener en cuenta eso. ¿Qué conocemos de Pedro? Todos sabemos y hemos oído mucho de Pedro. Él fue primero llamado por Jesús y cuando fue llamado dejó inmediatamente sus redes, sus barcos, lo que estaba haciendo y se fue con Jesús. También es Jesús a quien Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Pedro, Cefas, lo que quería decir Petros, piedra. Le dio un nombre especial porque tenía una misión especial para Pedro. Cuando Pedro vino a Cristo, Cristo le dio ese nuevo nombre. También sabemos que Pedro fue el que confesó cuando Jesús preguntó, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Fue Pedro el que respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
También sabemos que Pedro era siempre el primero, el que se lanzaba, el que preguntaba. Cuando Jesús dijo, y ahora ustedes también se van a ir, que hubo un relato donde mucha gente dice que se volvió atrás y no quería seguir a Jesús. Y Jesús dice, ¿y ustedes también se van a ir? Y el primero que contestó fue Pedro. Y dijo, ¿a quién iremos? Si eres tú el que tienes palabras de vida eterna. Ese es el Pedro. También este Pedro preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Era como preguntón. ¿Quién es el que te ha de entregar? También preguntó Pedro. ¿Por qué no te puedo seguir? Y al Pedro que hemos conocido era un Pedro que era lanzado, era un Pedro que tenía pasión, pero que al mismo tiempo era como brusco, que cuando estuvo en la transfiguración con Jesús, se puso a decir cosas que no tenían sentido, ¿cierto? Es de ese Pedro que nosotros vamos a hablar hoy. Entonces vayamos ahora sí a Lucas capítulo 22 y vamos a leer versículos 31 al 34. Acuérdense las preguntas que tenemos en mente mientras estudiamos el texto. Dice así: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Y este es el texto que vamos a estar trabajando hoy. Simón, Simón, dice la Escritura. Y es interesante que aquí el Señor Jesús no lo llamó Pedro, sino que lo llama Simón y repite su nombre. Quiere enfatizar lo que va a decir, quiere que le preste toda su atención. Le está diciendo, ven para acá. Quiero que me mires a los ojos porque te voy a decir algo importante. Y lo primero que le dice, ¿qué es? Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Ahora, paremos ahí. ¿Quién es este Satanás? ¿Qué dice la Escritura de quién es él? El enemigo, el tentador. La Escritura lo señala como el acusador de los hermanos, es el adversario, todo esto está en Escrituras, ¿cierto? Lo identifica muy bien la Escritura. Y es interesante que el apóstol Pedro, mucho tiempo después, presentará a Satanás como alguien que anda buscando a quien devorar. Muy interesante que es Pedro el que lo dice en 1 de Pedro 5:8. Ahora volvamos a Lucas. Le dice el Señor, mira que Satanás ha pedido. ¿No les parece muy interesante esta expresión? ¿Y a quién nos recuerda esto? A Job, ¿cierto? Nos recuerda a Job. La Escritura nos dice que vinieron los hijos de Dios ante Dios, los ángeles, y que entre ellos también vino Satanás. ¿Y a qué vino? Vino a acusar a Job. ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás a Dios de Job? Le dijo, ¿no crees que este te sirve de balde? Es que tú lo tienes muy bien. Entonces estaba acusando a Job. Ahora es interesante que Satanás, el acusador, Dios le permitió afligir a Job y lo hizo hasta cierto límite. Aquí nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Dios está por encima de todo. A veces creemos que la lucha entre el bien y el mal es una lucha a iguales y no nos damos cuenta que Dios está por encima de todo. Satanás tiene que venirle a pedir permiso a Dios. ¿Y saben qué? Satanás no nos puede tocar.
a los que somos sus hijos, a los que hemos creído en Él. Porque en 1 de Juan 5:18 dice, y el enemigo no le toca. Él no puede tocarnos, tiene que, cuando va a hacer algo, va ante Dios. Y generalmente cuando va ante Dios va a acusarnos. Y en este caso, pues Dios le permitió. Y aquí es interesante que dice, Satanás ha pedido. Él tuvo que pedirle a Dios. Y Dios, lo lindo de Dios es que Dios no permite algo que nos va a hacer daño, ¿cierto? Cuando Dios permite algo es ¿por qué? Porque nos va a hacer bien, va a ser para nuestro bien. Y lo lindo de la confianza que tenemos en Dios es que en 1 de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bien interesante ese asunto. Otro personaje que me llamó la atención, Pablo, el apóstol Pablo. En 2 de Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Y dice la Escritura, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Dios, aun cuando Satanás viene a acusar, tiene propósitos de bendición para nosotros. Y Dios usa todo para bien, como lo dice en Romanos 8:28. Él está en control. Sigamos leyendo. Dice, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Esa es la palabra que sigue. Zarandearlos como el trigo. ¿Saben qué es zarandear? Todos sabemos cuando nos dicen que demos en la definición, movemos las manos, porque sí lo sabemos. Zarandear el trigo es el proceso de separar el grano de la paja. Y este hecho era poniendo el grano encima de una zaranda o un colador, con el cual se sacude, por eso hacemos así, fuertemente de un lado a otro. Al hacer esto, la paja queda en el colador y solo el grano limpio cae en el recipiente para luego ser guardado en el granero. Ahora, cuando estamos hablando de zarandear en los términos bíblicos, es agitar fuertemente para separar lo que es valioso de lo que no tiene valor. ¿No les parece eso increíble? Se separa lo que es valioso de lo que es sin valor. Ahora, el texto dice, zarandearlos a ustedes. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Cuando estamos leyendo aquí en Lucas 22, 31, 34. Mira que Satanás, le dice a Simón, ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. O sea, los iban a probar, a mover. ¿A quiénes? Porque dice ustedes. A los discípulos. Ellos iban todos a ser probados. ¿Por qué? Si seguimos leyendo lo que pasa en Lucas 22, viene el arresto de Jesús. Luego viene la muerte de Jesús. Y eso no era nada fácil para los discípulos, el saber que su maestro iba a ser azotado, iba a ser golpeado, iba a ser acusado, iba a ser crucificado. No era fácil y lo hemos venido hablando en los sermones anteriores. Había una expectativa sobre el Mesías. Y entonces aquí ellos van a ser probados. ¿Pero por qué si todos van a ser probados? ¿Por qué el Señor se dirige a Pedro? Porque le dice, Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y el Señor está dirigiéndose,
es a Pedro, ¿cierto? Porque Dios tenía una misión especial para Pedro de dirigir a sus discípulos, de encargarse de la iglesia, le había dado una misión especial y casi siempre él era el que respondía. Y aquí en este momento Dios le está diciendo, tú vas a quedar tranquilo, vas a oír lo que te estoy diciendo porque hay una misión, algo va a pasar en ti. Pedro también iba a ser probado. Así que cuando dice que todos los discípulos iban a ser probados, por eso Dios sabía que no iba a ser fácil para ellos. Y algo que me parece muy lindo cuando estaba mirando lo de la escritura de ser zarandeados, es una escritura que está en Amós capítulo 9, versículo 9. Amós 9:9 nos habla del obrar de Dios con Israel y dice, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada, y ya sabemos que es algo fuerte, que es una prueba, entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo es nuestro Dios? Permite que haya zarandeo, ¿cierto? Que se separe lo que es lo bueno de lo que no sirve. No va a dejar que un granito, lo que es el verdadero grano de trigo, caiga en la tierra. ¿Qué nos indica esto de Dios? ¿Cómo es Dios? Pensemos, meditemos. ¿Cómo es nuestro Dios? Por eso el título del sermón, la obra perfecta. Es una obra perfecta lo que Él está haciendo. Aunque permite pruebas en nuestra vida y aunque hay dificultades en nuestra vida y somos zarandeados, Él va a sacar lo mejor de nosotros, va a dejar que quede el granito de trigo limpio. ¿No les parece eso muy hermoso? Por eso es la obra perfecta de Dios. Santiago 1 también dice en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Quién es el que está trabajando y quién es el que permite la prueba para sacar lo mejor de nosotros? Dios. Él nos cuida en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Ahora, ¿cuál es la realidad de las pruebas en nuestra vida? De acuerdo a la Escritura, dice que en este caso fue Satanás el que le pidió a Dios. Pero nosotros también vivimos en un mundo ¿qué? En un mundo caído. En un mundo que está separado de Dios. Y por eso hay dificultades. Y por eso hay pruebas. Solo oigamos las noticias. La tristeza de noticias que hay. Hay aflicción. Hay dolor en el mundo. Es la realidad. Pero cuando estamos en las manos del Señor, Él permite que todo sea para bien. Así como se zarandea ese trigo fuertemente, es para sacar lo mejor. Pregunta. ¿Qué Dios es ese? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Qué está haciendo Dios en la vida de cada uno de nosotros? Continuemos entonces lo que nos dice el texto que estamos trabajando hoy. Le dice, Simón, Simón, ¿cierto que dice? Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo, pero yo he orado por ti. Ahora me gusta más la versión Reina Valera que dice, yo he rogado por ti. Esa palabra rogado me gusta más porque lleva como incluida esa entrega total de Cristo, intercediendo, en este caso, por Pedro. Dice, he rogado por ti. ¿Y qué ha rogado? Que tu fe no falte. Muy bien. Había rogado por Pedro. ¿Y solo por Pedro? Sabemos que no. Cuando vemos la oración de Juan 17, dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes?
por los discípulos, ¿cierto? Los que estaban siguiendo a Jesús. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En el versículo 11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Luego sigue orando, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y algunas versiones dicen del maligno. Hay prueba, hay dificultad, hay angustia, hay dolor. Es la realidad de nuestra vida. Mirémonos cada uno de nosotros. Pero ¿quién está rogando? ¿Quién ha estado rogando? Y versículo 20 dice de Juan 17, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién estaba rogando Jesús desde entonces? ¿No le parece eso impactante? Impresionante. Es a través de las pruebas que nuestras debilidades quedan al descubierto y Dios obra para perfeccionarnos. ¿No les parece eso muy lindo? A través de las pruebas, nuestras debilidades quedan al descubierto y Dios obra para perfeccionarnos. Juan 16:33 también nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero, ¿qué dijo el Señor? Confiad, yo he vencido al mundo. Así que Dios está actuando. Dios está haciendo una obra perfecta en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, en la humanidad. Él está a cargo. ¿Cómo se siente usted cuando oye la palabra, oye la frase que el Señor le dice, yo he rogado por ti? El Señor no solo se la dijo a Pedro, nos la dice a cada uno de nosotros constantemente, yo he rogado por ti que tu fe no falle. ¿Cómo se siente usted cuando alguien, un hermano en Cristo, viene y pone su brazo alrededor y le dice, te entiendo, estoy orando por ti, te amo, hermano mío? Cuando usted está en una dificultad, está sufriendo, está angustiado, no sabe qué hacer, y viene una persona y le dice, estoy orando por ti. ¿Cómo se siente usted? Consolado, animado, ¿cierto? Abrazado, nos desarma, nos levanta. Ahora tomemos un instante y meditemos. ¿Cuántas veces ha rogado el Señor por mí? Pregúntese. Y tal vez en nuestra mente vuela en circunstancias difíciles, angustiosas tal vez. Creímos que nunca íbamos a salir de algunas. A veces pensábamos que la prueba no se iba a acabar. Otras veces no es que fue algo que ya pasó, sino de pronto lo estamos viviendo en este momento. Y el Señor nos dice, he rogado por ti. Tomemos un segundo y démosle gracias al Señor, porque la fidelidad del Señor es grande. En 2 de Timoteo 2:13 nos dice, si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Tome un momento y dele gracias a Dios, porque Él muy seguramente ha rogado por nosotros muchas veces. Continuemos el sermón. Hay tanto por qué agradecer, ¿verdad? Yo estaba realmente conmovida mientras hacía este estudio porque yo misma viendo cómo Dios ha rogado por mí en los momentos más difíciles, más complicados, más dolorosos, Él ha estado ahí. Y es lindo que cada uno de nosotros seamos conscientes de eso. Continuemos leyendo el texto. Le dice el Señor a Pedro, he rogado por ti que tu fe no falte.
Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Cierto? ¿Qué le está diciendo Dios? Hay dos cosas. Primero le dice, cuando te hayas vuelto a mí. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué nos pasa a nosotros? Cuando estamos en pruebas, cuando estamos en tentación, en distintas circunstancias. ¿Qué nos pasa a veces? Quitamos la mirada de Jesús y nos miramos a nosotros mismos y, yo puedo, ¿cierto? Y por eso es que más adelante Pedro le dice, pero Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Así somos. Quitamos de un momentico la mirada de Jesús y nos enfocamos en nosotros mismos. Yo puedo. Y lo lindo es que aquí el Señor le está diciendo, Pedro, yo sé que tú no vas a poder, pero cuando te vuelvas a mí, porque yo he estado rogando por ti, tú te vas a volver a mí. Y cuando te vuelvas a mí, dice, fortalece a tus hermanos. Y la otra versión dice, confirma a tus hermanos. Y es que la Escritura nos dice que Pedro, eso fue lo que hizo. Después de que pasaron toda la prueba, toda la dificultad, una vez que Pedro se volvió a Jesús, miremos en qué momento se volvió a Jesús. Cuando Pedro vivió la prueba, Jesús fue el que lo sostuvo. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Porque vamos a ver cómo fue que Pedro finalmente se volvió a Jesús. Aquí está el relato de la negación de Pedro. No lo vamos a leer en Lucas, ya se leyó al comienzo. Y escogí porque hay algunas cosas, detalles que nos dan unos relatos de unos evangelios y otros evangelios nos dan otros relatos que enriquecen lo que estamos viendo. Mateo 26:69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y aquí la Escritura dice, negó con juramento, que empezó a pasarle a Pedro. Versículo 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Imagínense lo que se dieron cuenta. Y el versículo 74, que esto no está en Lucas, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Comenzó a maldecir nuestro hermano Pedro, porque es que así somos, esa es la humanidad. Cuando somos probados, sale lo que tenemos. Y por eso es que necesitamos del Señor. Ahora, cantó el gallo. Entonces, versículo 75, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Ahora devolvámonos a Lucas 22, porque en Lucas 22 nos da un detalle que no lo tiene Mateo, un detalle hermoso de lo que Dios está haciendo. Versículo 60, Lucas 22, 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. O sea, aquí no está diciendo que maldijo ni nada de eso, por eso fuimos al otro texto. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro
Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Qué hizo el Señor? Que nos dice Lucas. Está diciendo un detalle increíble. El Señor miró a Pedro. ¿Cómo miró a Pedro? ¿Cómo creen ustedes que fue esa mirada? Esa mirada de reproche, yo te lo dije, ¿sí? De ninguna manera. ¿Qué le había dicho el Señor a Pedro? He rogado por ti. ¿Cómo lo miró? Diciéndole: Pedro, tranquilo, yo lo sabía. Yo sabía que me ibas a fallar, pero aquí estoy yo. No te preocupes, acuérdate, he rogado por ti. ¿No les parece eso muy hermoso? Esa mirada de Jesús fue una mirada de amor. En medio de lo que Pedro estaba haciendo, de lo que estaba viviendo Pedro, pero fue una mirada de amor, diciendo: Pedro, me has negado, pero aquí estoy yo, he rogado por ti, que tu fe no falte. Y es con amor realmente que el Señor nos atrae. Romanos 2:4 dice: ¿no ves que desprecian las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad puede llevarte al arrepentimiento? ¿Qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? La bondad de Dios, su amor. Él nos está confirmando que nos ama, y es de esa manera que Él nos lleva a ese arrepentimiento. Es el amor de Dios, esa bondad de Dios que nos transforma. Y así como Pedro fue transformado, ¿ustedes imaginan que dice fue que y lloró amargamente? El texto nos está diciendo, le dolió, porque vio el amor del Señor. Y hubo arrepentimiento. Es así como Dios nos transforma. Es así como Dios trata con cada uno de nosotros. Pregunta: ¿se siente amado por el Señor? La verdad es que Él nos ama. Él te ama a ti y Él quiere que tú sepas que Él te ama. Independientemente de lo que estés viviendo, en las circunstancias que estés, el amor de Dios es lo que te alcanza. El amor de Dios es lo que te salva. El amor de Dios es lo que te va a salvar. Así que Pedro fue el que terminó animando a sus hermanos, a sus amigos de ministerio y de lucha. Y es interesante porque me fui a leer lo que Pedro escribió en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué él escribió a los hermanos? Aquí desde el versículo 3 está diciendo que alabado sea Dios, porque gracias a su misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo tenemos esperanza. Hay esperanza. Y luego en el versículo 6 dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿A quién él estaba hablando? A la iglesia, a los cristianos que estaban esparcidos en varios sitios. Y los comentarios con respecto al propósito de las cartas de Pedro, que Pedro escribió, dicen que escribió para animar y confirmar a los hermanos. Por eso en el 6 dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Versículo 7 dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con Él, con un gozo indescriptible y glorioso. Está animando a los hermanos que están en la dispersión, que están sufriendo por seguir a Cristo, y les dice:
no se preocupen, el Señor ha rogado por ustedes. Y por eso se escribió Primera de Pedro. Dice que se escribió para animarlos en tiempos de persecución, de prueba, para animarlos a que se mantengan firmes en su esperanza a pesar de su situación difícil. Por eso se escribió Primera de Pedro. Muestra la grandeza del llamamiento que han recibido de Dios, muestra ese ejemplo de sufrimiento de Cristo y cómo hoy los que sufren en Él están tomando parte de sus sufrimientos, también tomarán parte de su gloria. Trae esperanza, anima al hermano que está en la prueba. Les dice a los que han pasado por pruebas que entienda que Cristo está ahí. Ahora, cuando nosotros hablamos con alguien después de que hemos pasado una prueba, cierto que uno dice, ahora entiendo lo que es estar en esta o tal situación. Ahora entiendo y puedo ayudar y aconsejar a la persona que está viviendo tal circunstancia. Y por eso es que Jesús dice, yo he rogado por ustedes, para que ustedes vayan y también animen a otros, confirmen a otros. Estamos en una situación muy difícil. ¿Ustedes creen que Cristo no necesita, no quiere que nosotros nos involucremos en lo que Él está haciendo? De ir y afirmar, animar a otros. ¿Cómo está este mundo? Hermanos, si vemos al menos las noticias de estas semanas, queda uno conmovido, queda uno asustado de ver la maldad humana, de ver lo que está pasando con los niños, con los bebés, lo que está pasando con los desplazados. Hay cosas que uno no quiere ni nombrar de lo que está sucediendo. Cristo nos ha afirmado a nosotros y ha rogado por nosotros para que nosotros también roguemos por otros. Este mundo necesita del ruego de los creyentes. La tierra gime, dice la Escritura. Los animales sufren. Estamos en un mundo que necesita el ruego de los que creen en Cristo, el ruego de los que han recibido ese ruego del Señor Jesús. Y somos nosotros. El mundo nos necesita. Ahora, por eso este sermón se titulaba Una obra perfecta. Porque ¿quién es el que hace esa obra? ¿Quién hizo la obra perfecta en Pedro? Ahora sabemos que no fue fácil, pero Pedro tuvo que rendirse al Señor, entregar su vida a Él, permitir que Dios lo moldeara. Y eso no es fácil, ser sacudido no es fácil. Pero estamos en las mejores manos y el que hace la obra perfecta es nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:6 nos dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, dice la Escritura, hasta el día de Jesucristo. También Hebreos 12:2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, quien es el iniciador y consumador de vuestra fe. ¿Será que Él está interesado en nosotros? Primera de Pedro 1:5 dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esa obra perfecta es la que hace Cristo en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, independientemente de qué situación, qué prueba, qué dificultad estemos viviendo. ¿No les parece algo hermoso? Leamos juntos esta escritura que me parece hermosa. Salmo 46, 1-3. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque ¿qué? La tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar,
aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza. ¿Por qué no vamos a temer? La palabra dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y hemos leído que ¿quién ha rogado por nosotros? Así como Cristo rogó por Pedro, y Pedro salió adelante de esa prueba. Fue dura, fue difícil, fue triste, pero salió adelante. Finalmente cumplió la misión para la cual fue llamado. Hoy usted tiene un llamado, y el hecho de que esté aquí. A veces hay personas que cuentan historias duras y preguntan por qué Dios no estuvo ahí. Pero uno sigue hablando con la persona y le decimos: el hecho de que hoy esté contando esa historia muestra que Dios sí estuvo ahí, que usted salió adelante, porque el Señor lo sacó adelante. ¿Qué les parece esa enseñanza que el Señor nos da? Ahora, para terminar, volvamos a nuestras preguntas. ¿Qué nos dijo el texto acerca de quién es Dios? Este texto, ¿qué me mostró? ¿Qué le mostró a cada uno de cómo es Dios? Grande, maravilloso, su amor infinito es para alabarlo y glorificarlo, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede contestar: ¿quién es Dios? ¿Qué me dijo este texto acerca de quién es Dios? ¿Qué me dijo este texto de cómo somos nosotros? ¿De cómo es la humanidad? Necesitados de Dios, ¿verdad? Mucho, así como Pedro necesitaba del Señor, igual y mucho más cada uno de nosotros. ¿Y qué me dice finalmente? ¿Qué encontramos en el texto? ¿Un mandamiento, una promesa o una advertencia? ¿Qué vieron ustedes? ¿Había promesa? Muy bien, de que el Señor ha rogado que tu fe no falte. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor, vamos a alabar su nombre, porque Dios es bueno. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por quién eres tú. Porque eres un Dios de amor. Y eres un Dios que, como dices en tu palabra, has comenzado una obra y tú la terminarás. Y tú, Cristo Jesús, te entregaste por amor. Viniste a la tierra, te encarnaste, te humillaste hasta la muerte, muerte de cruz, y lo hiciste por nosotros. Te damos gracias porque tú resucitaste y estás a la diestra del Padre y sigues rogando por nosotros. Señor, gracias. Gracias porque cuando miramos atrás, en momentos difíciles, o tal vez en este momento, se está pasando una circunstancia difícil en la vida, eres tú el que sostienes, porque eres tú el que ruegas por nosotros, para que no falte nuestra fe. Ayúdanos a creer y ayúdanos a seguir creciendo en conocerte, en amarte, en responder a tu amor, con gozo, con alegría. Tú eres Dios grande. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo con nosotros. Gracias porque tú nos invitas también a que nos unamos contigo para interceder por este mundo. Es un mundo caído, dolido. Hay cosas terribles, Señor, dolorosas, que no caben en la mente. Este mundo necesita, Señor, tu intervención divina, que la gente conozca quién eres tú y que las personas se arrepientan, vengan a ti y te crean y sean transformadas por el poder de tu amor. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos animas, el que nos levantas y el que nos da la fuerza para continuar, para seguir siendo tus testigos, para llevar tu nombre en alto.
Te damos gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén.